Buenas noches a todos, a todas. Nuevamente estamos acá con una nueva entrevista, en esta oportunidad con el secretario general del Partido Comunista Obrero Español, el compañero Francisco Barjas Fernández. ¿Mm? Hola, buenas noches. Buenos Buenas días noches, para mí. compañero. Bueno, aquí la importancia de entrevistar a compañeros ya lo habíamos entrevistado antes de forma escrita, en una entrevista escrita. Y en esa entrevista, de ya hace bastante tiempo, hubo afirmaciones muy interesantes con respecto a cómo el compañero veía el Estado español. ¿Mm? En algún momento de esa entrevista escrita se preguntó sobre el carácter del Estado español, entendiendo la herencia del franquismo, ¿cierto? Y si, bueno, el Estado español seguía siendo un Estado franquista o fascista. ¿Mm? No voy a dar la respuesta en este momento porque es parte de la entrevista, pero sí vamos a comenzar con el compañero que nos cuente un poquito sobre el origen del PCOE. ¿Ya? ¿Cuánto nace el PCOE? ¿Cuál es el contexto eh, de lucha de clases que da nacimiento al PCOE? Bueno, pues el Partido Comunista Obrero Español nació en junio de 1973 como Partido Comunista Obrero Español. Fue lo que se denominó el 9 Congreso del PC, y ahí se resolvió constituir el partido, crear un nuevo partido marxista-leninista, que se denominaba Partido Comunista Obrero Español en junio de 1973. Sin embargo, todo esto viene de más atrás, viene de cuando la Unión Soviética interviene en Checoslovaquia, el Pacto de Varsovia, donde se genera un debate dentro del Partido Comunista de España, donde la dirección carrillista rechazaba la intervención soviética. Una parte de la dirigencia que no estaba de acuerdo con el carrillismo desde hacía años atrás, rompe directamente con esta decisión contraria a la Unión Soviética, adoptada por Carrillo y sus secuaces, y plantean la necesidad de que se haga lo que se denominaba octavo congreso. Evidentemente, la dirección del PC, lejos de hacer un octavo congreso para que el partido en su conjunto determinara qué posición debería de adoptar el PC con respecto a esa intervención soviética en Checoslovaquia, donde una grandísima parte, la mayoría del partido en aquel momento defendía la intervención soviética. Lejos de hacer ese congreso extraordinario, lo que hizo fue reprimir en el interior del partido, abrir expedientes disciplinarios y sancionar a dirigentes y apartar a dirigentes de la dirección. Dentro de esos dirigentes, 1967, estamos hablando de 1967, 1968, se crea lo que se llama PC octavo y noveno Congreso. Y ahí pues hay una serie de dirigentes, por ejemplo, Luis Balaguer o por ejemplo Enrique Lister, donde acumulan fuerzas para tratar de hacer un congreso extraordinario. El carrillismo prosigue con la represión, con los expedientes, y en ese grupo de PC octavo y noveno congreso habían dos posiciones fundamentales. Unos que pensaban que había que acopiar fuerzas, pero para integrarse y estar dentro del PC y descabezar a Carrillo, y otros que pensaban que había que crear un partido nuevo porque el PC estaba totalmente carcomido y podrido y era un partido socialdemócrata irrecuperable.
Esa parte fue la que constituyó en 1973 el PCOE. Y de ahí proviene el PCOE, de unas peleas dentro del PC. Nosotros nos consideramos herederos del PC, herederos del PC de Pepe Díaz, y evidentemente rechazamos todo lo que viene del PC, por supuesto en la actualidad, que es un partido eminentemente burgués y gobierna el PC, es un partido de gobierno, un gobierno que defiende la OTAN, un gobierno que está apoyando abiertamente a Ucrania y un gobierno que evidentemente es contrario a los intereses de la clase obrera, como no puede ser de otra manera. Ese es el origen del PECO. Y el PC español que está en el gobierno gobierna con el PSOE, ¿cierto? El PC español está dentro de una coalición que agrupa a lo más oportunista que hay en el Estado español, que se llama Sumar, Izquierda Unida, que es lo que denomina el PCE, el movimiento político y social estratégico suyo. Entonces, el PC forma parte de Izquierda Unida, que Izquierda Unida es una parte de Sumar, que es una parte del gobierno. Y gobierna, evidentemente, con el PSOE. Y es similar a lo que ocurre acá en Chile, porque el PC chileno gobierna con los ex partidos de la Concertación, o sea, con la socialdemocracia, y con la nueva socialdemocracia que es el Frente Amplio, Boric. Eh, es prácticamente lo mismo. Sí. Ahora, Santiago Carrillo, igual que el compañero Enrique Lister, son dirigentes históricos Sí. del PC. Eh, ¿Qué plantea Santiago Carrillo? ¿Es eurocomunista? ¿Cuáles son las diferencias más de fondo, más allá de la invasión a Checoslovaquia, de carácter ideológico entre ambos? Santiago Carrillo, él siempre lo afirmó, que él era un representante del eurocomunismo y Santiago Carrillo siempre ha tenido la visión de profundizar en la democracia burguesa y de formar parte, integrarse en la democracia burguesa. Sin lugar a dudas, Santiago Carrillo en realidad era un socialdemócrata, ¿no? Enrique Lister fue un general político, como general fue un general magnífico y bueno, la idea que tenía Enrique Lister era una idea totalmente defensora del internacionalismo, defensora de la Unión Soviética y evidentemente en su idea él tenía el concepto de revolución mucho más que el de transar con la burguesía y de formar parte o de integrarse en un régimen democrático burgués, ¿no? Yo creo que a grosso modo es la diferencia mayor. También hay que tener en consideración una cuestión. Enrique Lister, eso al menos es una percepción mía, en el plano personal era bastante más digno que no Santiago Carrillo. Santiago Carrillo utilizó el poder dentro del PC para comprar voluntades o para amenazar a gran parte de la militancia del partido que en aquellos tiempos habían entregado toda su vida a la lucha contra el franquismo, a la lucha revolucionaria y tenía, bueno, pues tenía dificultades, sobre todo la generación que estaba próxima a los 50 y pico, 60 años, en la década de los 60, pues jugaba con incluso sus medios de vida, ¿no? Por eso se quería el octavo congreso y por eso se quería remover a Santiago Carrillo, porque supo coaccionar, ¿no? Aparte de la militancia, la dignidad
de Enrique Lister era infinitamente mayor que la de Santiago Carrillo, que era minúscula. Es interesante porque ayer, precisamente, 11 de septiembre, se conmemoraba el 52 aniversario del golpe de Estado en Chile, del golpe contra el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, y obviamente el término de la vía pacífica al socialismo de, de Allende. Y precisamente una de las influencias y corrientes que da forma a la vía pacífica es el eurocomunismo. ¿Mm? Uh -huh. Y claro, el PC de Carrillo actualmente forma parte de la EPCO, del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas, Uh -huh. igual que el PC chileno. ¿Mm? En ese sentido, el PCOE forma parte de alguna internacional. ¿Cuál es su política con respecto al movimiento comunista internacional? Bueno, el EIPCO no sé yo ya si funciona o no funciona. No pondría yo la mano en el fuego de que estuviera vigente. La posición del partido del PCOE nosotros consideramos que debe de haber un único partido comunista a nivel internacional. Lo que era la Internacional Comunista, pues eso hay que reconstruirlo porque es la expresión de la unidad de los comunistas. Y no solo es la expresión de la unidad de los comunistas, sino que el movimiento comunista solo puede ser uno porque clase solo hay una. A partir de ahí, en los diferentes estados debe de haber una delegación que tiene que ser el partido en cada nación-estado, ¿no? O en cada nación sin estado, ¿no? Pero teniendo claro de que la unidad revolucionaria y la unidad de clase está por encima de cualquier cuestión de nacionalidad. Nosotros somos internacionalistas y por tanto esa es la visión que nosotros tenemos. Y creemos que esa es la única manera que junto con el combate contra el oportunismo se puede desarrollar un movimiento comunista sano, renovado y depurado, ¿no? Porque a día de hoy el movimiento comunista, yo no digo que no exista, pero sí que está totalmente penetrado por el oportunismo. Y además ese proceso llevaría a la unidad interna de los comunistas en cada estado, ¿no? O en cada nación, porque es un patrón que se reproduce de que en cada estado hay 5, 6, 3, 7 partidos comunistas, ¿no? Que es algo, si en realidad todos somos marxistas-leninistas, no pueden haber 7, solo debería de haber uno, ¿no? Claro, no hay 7 porque no somos lo mismo, pero ahí hay que establecer unos criterios simples, unos principios sencillos, como los 20 principios, ¿no?, que marcaron la Internacional Comunista, pero que todo el mundo cumpla. Y si todo el mundo cumple, todos somos lo mismo, y si todos somos lo mismo, no hay necesidad de ser cosas distintas, porque clase solo hay una, y por lo tanto, vanguardia de esa clase solo puede haber una, no pueden haber 20. Perfecto. Esa es nuestra visión. Y en ese sentido, ¿cómo se resuelve la diferencia entre las distintas corrientes revolucionarias? Por ejemplo, el estalinismo, el maoísmo, el guevarismo. Vamos a ver, yo, las distintas vertientes revolucionarias, nosotros pensamos que el estalinismo no existe. Stalin era marxista-leninista, entonces es el marxismo-leninismo. Nosotros consideramos que el Che Guevara hizo una aportación importante a la ciencia del marxismo-leninismo, que hay que avanzar y también proseguir la línea que él marcó, que es la concepción del hombre nuevo. Nosotros también somos herederos del Che, pero el Che era marxista-leninista, no era guevarista.
Eso de los ismos. Entonces, Mao, el maoísmo, bueno, nosotros no somos maoístas, nosotros tenemos diferencias ideológicas con el maoísmo y el maoísmo entendemos que no es marxismo-leninismo. Ahora bien, todo aquel que se identifique del maoísmo y quiera superar al capitalismo y aplique la lucha de clases coherentemente, nosotros no rechazamos el pelear juntos con ellos. Pero ojo, el maoísmo en términos ideológicos no es el marxismo-leninismo, ¿no? Entonces, ahí se podrían establecer otras cuestiones, ¿no? Otras formas de actuar. Pero lo que sí que es cierto, hay muchos ismos que en realidad solo es uno, que es el marxismo-leninismo. Y además hay una cuestión. Hoy hay un proyecto histórico que está en declive, que está muriendo, que es el imperialismo. Y cuando hablo del imperialismo, nosotros, en nuestra opinión, los estados BRICS también son imperialistas. Ellos aspiran a tomar la hegemonía. Evidentemente, para nosotros no son lo mismo los Estados Unidos que los estados BRICS. Hay diferencias. Pero, en el fondo, el orden mundial y la formación socioeconómica que siguen defendiendo a nivel mundial es la misma, que es el imperialismo. Entonces, el proyecto histórico del capitalismo monopolista es el que hoy hay un capitalismo putrefacto como base económica, donde, por ejemplo, en un país limítrofe con el vuestro, como es Argentina, se está viendo muy claramente lo que es ese capitalismo putrefacto, se está viendo cómo incluso la economía productiva capitalista en un país inmensamente rico está retrocediendo y como además les importa muy poco la economía productiva, por decirlo así, y ideológicamente el proyecto político de ese capitalismo putrefacto es el fascismo. Y es lógico, porque ya la democracia burguesa, con la acumulación y la acumulación del capital y la concentración del capital y por lo tanto del poder, no tiene sentido la democracia burguesa. Entonces, el sujeto ya no se puede decir que ni sea ni tan siquiera la burguesía en su conjunto, el sujeto histórico de ese proyecto histórico que hoy rige el mundo, sino son los que el puñadito de ricos que amasan la riqueza a nivel mundial, que también les llaman, en vez de llamarle fascistas, les llaman filántropos, ¿no? Entonces, el proyecto histórico que nosotros defendemos es un proyecto histórico donde se da el cambio, donde la base económica pasa de la concentración del capital a la socialización de los medios de producción plena y evidentemente solo hay un sujeto histórico que puede hacer eso, que es la clase obrera. Y por tanto, como solo hay un sujeto histórico que es la clase obrera, solo hay un proyecto histórico que es la clase obrera armada con el marxismo-leninismo. Esa es la visión que nosotros tenemos y ahí entiendo de que o se está con este orden mundial o se está con el nuevo orden mundial. Por eso nosotros somos muy escépticos con el tema del frente antiimperialista, porque el frente antiimperialista es una mezcla, pero una mezcla de gente que en realidad mucha de esa gente no quiere avanzar hacia otro orden mundial, sino que quieren ocupar ellos un espacio en este orden mundial que realmente los expulsa, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión. A partir de ahí, con el término del maoísmo y de todo esto, ¿no? Si se está por un orden, por un proceso histórico y por un orden mundial nuevo y distinto, por otro proyecto histórico, que es el que nosotros, o el que entendemos nosotros,
que el marxismo-leninismo representa y que tiene que ser construido por la clase obrera, ahí todos estamos en un mismo bando. Y el que no esté, pues evidentemente difícilmente se puede uno aliar porque los objetivos son diferentes, ¿no? Entonces, no somos lo mismo. Aunque queramos sumar frutas, pero es que las manzanas y los melones no son la misma cosa. Sí, así es. Vamos a entrar al imperialismo en un rato más, pero antes de eso, cuál es la situación del movimiento comunista español? Porque existen también varias expresiones orgánicas que se definen como revolucionarias. Sí. Bueno, la situación en el movimiento comunista español es una situación de fragmentación, es una situación de, de impregnación y de una gran influencia del oportunismo, y es una situación que sigue un modelo similar al del resto de países de Europa y también del mundo, ¿no? Una situación de fragmentación, de desorientación, de reiteración de principios que ni son marxistas y que están ya refutados por el tiempo. Y esa es la situación. Una situación que requiere de un combate ideológico y sobre todo de ir a la clase obrera y combatir al fascismo, ¿no? Porque en el Estado español, abiertamente, en nuestra opinión, es el fascismo. Pero ojo, que dentro del movimiento comunista español, partidos que se identifican como comunistas no reconocen al Estado español como un Estado fascista. Entonces, y hay otro elemento también en el Estado español que afecta al movimiento comunista, ¿no? Nosotros tenemos claro, somos internacionalistas, la unidad del proletariado está por encima de absolutamente la cuestión nacional, defendemos el derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas en el Estado español, pero siempre teniendo en consideración que la clase obrera de esos países o de esas naciones sin Estado, la unidad está por encima, la unidad con el proletariado español, por decirlo de alguna manera, la unidad tiene que estar por encima de todo y la lucha por la defensa de los intereses del proletariado, tanto a nivel del Estado español como del conjunto del mundo, tiene que estar por encima de los intereses particulares de cualquier nación o Estado. Y sin embargo hay otros partidos que se dicen comunistas, pero que son realmente partidos totalmente nacionalistas y por tanto, en mi opinión, si tú eres nacionalista, difícilmente puedes ser marxista. Bueno, difícilmente no, imposible, ¿no? Ahora, con respecto a lo que usted acaba de decir en relación a el carácter fascista del Estado español, eh, eso tiene que ver con la herencia del franquismo, con que lo que eh, ocurrió en España con Franco sigue vigente. Vamos a ver, en el Estado español, evidentemente, durante 40 años hubo una dictadura fascista. El traidor tirano murió en su cama. Ustedes tienen una república, aquí ni tan siquiera se ha llegado a la república burguesa, ¿no? Hubo una república que en nuestra opinión, salvo cuando toma el poder popular, el Frente Popular, era la constatación del fracaso histórico de la pequeña burguesía para democratizar el régimen capitalista en el Estado español, pero la gran burguesía española y los terratenientes españoles, unidos con la Iglesia Católica, siempre han tenido una visión totalmente reaccionaria. Ya en la década de los 20
la dictadura de Miguel Primo de Rivera. En esa dictadura estuvieron colaborando tanto el Partido Socialista Obrero Español como la Unión General de Trabajadores, con un dictador que su modelo era el fascismo de Italia, de Mussolini. Eso fue quebrado por la voluntad popular, fundamentalmente por los jornaleros y la clase obrera, y trajo consigo la Segunda República en 1930. Ante la constatación de la incapacidad de la pequeña burguesía para cambiar la realidad y para hacer tanto las reformas económicas como políticas que el país requería, porque en el fondo seguían dependiendo de terratenientes y gran burguesía y la Iglesia Católica, que en España en aquel momento era otro poder, bueno, pues con la Segunda República la clase obrera tampoco es que mejorase. La prueba está los movimientos huelguísticos que se dieron y cómo fueron reprimidos brutalmente por un gobierno de la derecha, antecesores, ¿no?, de lo que posteriormente fue el franquismo en el año 1934, ¿no? Revueltas en Asturias, en Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces, cuando realmente en la República el Frente Popular, gracias a la política de frentes populares del Comintern, toma el poder y empieza a querer limitar y a querer hacer la reforma de la tierra, la reforma agraria, empieza a querer depurar a un ejército dirigido en gran parte por fascistas que tenían que estar fuera y depurados de ese ejército. Cuando intenta hacer medidas, pues evidentemente medidas en favor de la clase obrera y del pueblo y en favor no de poner imponer un régimen socialista, sino de democratizar y de modernizar lo que era el Estado español, salió la reacción, el golpe de Estado de Franco. Durante todo ese tiempo, Franco lo que hace es desarrollar los monopolios a través del Estado franquista, los monopolios y la base económica imperialista del Estado español. Es el franquismo el que desarrolla esa base. Las grandes empresas públicas es el que la genera y evidentemente lo hace a través del Estado. Además, Franco, que no es que no apoyara, Franco apoyó todo lo que él pudo a Hitler, pero no es que no entrara en la guerra de pleno porque él no quisiera, no entró porque no podía, porque aquí hubo a partir del 39 una resistencia de guerra de guerrilla, fundamentalmente en el norte, que si Franco hubiera mandado tropas junto con Alemania, hubiera tenido una respuesta más grande todavía y podría incluso haber perdido el poder en el Estado español. No fue porque Franco decía, no quiero que mueran españoles, ¿no? Entonces, una vez Alemania cae, Franco es sostenido por los Estados Unidos. Y es cuando entran los llamados tecnócratas, el gobierno de tecnócratas en la década, a principios de los 50, y a partir de ahí no solo se sigue desarrollando la base económica imperialista del capitalismo monopolista, los grandes monopolios, sino que además penetra el capital norteamericano, fundamentalmente también capital de otras partes de la Europa capitalista, ¿no? Y es a partir de ahí donde ya se empieza a gestar una transición ordenada, liderada por los Estados Unidos y pilotada desde la embajada desde la embajada española en Alemania, ¿no? Pero a través de dirigiendo los Estados Unidos para ir garantizando una transición, muerto el tirano, evidentemente, mientras el tirano estuviera, el tirano les hacía un buen servicio, ¿no? Entonces, muere el tirano
y hay lo que en España se llama la transición, que realmente no fue una transición, sino fue una inmensa traición. Entonces, en esa traición, lo que hay hoy, que es la Constitución española de 1978, no es ni más ni menos que la reforma de los 7 principios fundamentales del movimiento franquista. Y lo que hay es un ligero cambio en el modelo autonómico, que hacen un engendro para negar el derecho a la autodeterminación de las 3 naciones que existen en el Estado español, que son Galicia, que es Cataluña y que es el País Vasco, y también y garantizar de esa manera y con esa formulación la unidad de España. Y por el otro lado, se modifica la manera de elegir diputados. Las elecciones, que antes eran diputados en las Cortes franquistas, y ahora pues se hace el voto, ¿no? Pero es exactamente lo mismo y se fundamenta en exactamente lo mismo. Ese es el cambio que ha habido. Entonces, es fascismo no solo por un grado de represión, sino fundamentalmente porque es la forma en la que está gobernando el capital monopolista en el Estado español. Un Estado español que además ese Estado se ve fortalecido por una Europa que económicamente es la que realmente determina en el Estado español. El Estado español no tiene el gobierno ni el Parlamento capacidad para hacer un presupuesto del Estado, un presupuesto general del Estado, en tanto y en cuanto tienen que aprobarlo desde Bruselas. Por lo tanto, es Bruselas quien lo hace. Entonces, es fascista en tanto y en cuanto el fascismo es la manera en la que está gobernando y en la que gobierna y es el poder propio del capital financiero que es el que maneja el Estado español. Muy similar a lo que ocurrió en Chile y que sigue ocurriendo con la transición chilena, ¿cierto? Uh -huh. Porque se mantiene todo lo impuesto por Pinochet en la dictadura. Eh, Hoy día, por ejemplo, el Código del Trabajo, que regula las relaciones entre el patrón y los trabajadores, es el mismo Código del Trabajo de Pinochet, con nulos derechos sindicales y también con alguna reformita. Y la constitución actual es la de Pinochet, también reformada en algunas cosas, pero esencialmente es la misma, que mantiene la concepción contrainsurgente, ¿cierto? Y hoy día las políticas que hay, eh, sin importar quién gobierne, si es la socialdemocracia, el reformismo, la derecha fascista, ¿cierto? Todos se mueven dentro del mismo esquema y defienden esta pseudo-democracia. Ahora, en España, ¿cierto? Hay muchos más partidos de derecha, pero hay dos que son fundamentales, el Partido Popular y Vox. Y Vox es visto como la ultraderecha. Pero ahí se da una cosa muy, muy rara que también se da en Chile, que si Vox es la ultraderecha, el Partido Popular es una junta de niños buenos. Y resulta que el Partido Popular es heredero directo del franquismo. Entonces, tan centro derecha no es, ni tan liberal tampoco. Eh, Aquí ocurre lo mismo con la emergencia del Partido Republicano y el Partido Libertario. Eh, Como son considerados ultraderecha, entonces los partidos herederos de Pinochet son considerados centro derecha y no fascistas. ¿Eh? Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre Vox y el Partido Popular? ¿El Partido Popular es también fascista o la verdad es centro derecha, es una cosa reformada y digamos de eh, de buenas intenciones?
Bueno, yo creo que con este tema de la izquierda a la derecha, hoy, en el Estado español y creo que fuera del Estado español también, porque en el fondo se reproduce todo y de una manera similar en todas las partes del mundo. Pero en el caso español, ¿no? El Partido Popular y Vox son el mismo partido. Son el mismo partido, uno es la marca azul y la otra es la marca verde, pero son exactamente el mismo partido. Y quien manda en Vox y quien manda en el Partido Popular son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos. Y José María Aznar tiene peso en el PP y tiene peso en Vox, porque los dirigentes de Vox todos estaban en el PP. Aquí hubo un movimiento ante la grandísima corrupción del Partido Popular para salvaguardar. Es una operación. Y en su momento surgieron, la derecha actúa de esta forma. Primero introduce unos partidos tan fachas como el Partido Popular, pero en las naciones históricas. Es decir, UPyD en el País Vasco y Ciudadanos en Cataluña para españolizar, para ir, para garantizar el una grande y libre, para combatir lo que ellos llaman el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Posteriormente, ante la corrupción del PP, Ciudadanos sale y pretende ser un partido como digamos a la izquierda del PP y como ideológicamente los liberales, que yo eso de la palabra liberal a los liberales de hoy, por ejemplo, el libertario liberal de Milei bueno, es un fascista de Catón, ¿no? Entonces, pues aquí Albert Rivera, que es de extrema derecha, lo pretenden mostrar como una derecha civilizada, ¿no? Aquí en España se dice mucho lo de la derecha civilizada, que evidentemente ser de derecha y civilizado es un oxímoron. Entonces, ¿qué pasa? Como el PP es corrupto, tratan de coger con Ciudadanos todo el voto que pierde por la izquierda, entre comillas, con Ciudadanos. Bien, el proyecto de Ciudadanos se va al traste. Se va al traste y además ellos dicen, es que yo ahora tengo, con Rajoy, otra fuga por la derecha, porque estos son demasiado blandos para lo que yo quiero, pero no porque sean diferentes, sino porque los otros son extremadamente fachas, ¿no? Que en el fondo son iguales. Entonces, para impedir que la parte más facha no vaya a votar al PP, te sacan una marca verde. ¿Qué es lo que pasa? Que la parte más hacia la extrema derecha escora a todo lo demás, también a la izquierda. Porque lo que se escora a la extrema derecha no solo es el partido, sino como el partido natural del Estado español, del interior del Estado, es el Partido Popular. El Partido Popular y el movimiento que se hace hacia la extrema derecha, lo que escora es todo el tablero de juego, incluido la izquierda. Entonces, son exactamente lo mismo, porque son los defensores genuinos del Estado. ¿Y los defensores genuinos del Estado qué defienden? Pues defienden los principios constitucionales. ¿Que cuáles son? Los 7 principios fundamentales del movimiento franquista. Entonces, son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Es una jugada para salvaguardar el voto a un gobierno como el de Rajoy, que en junio del 2018 fue expulsado del poder por una moción de censura porque su partido fue condenado por una justicia burguesa en el Estado español que a imagen y semejanza del Estado es totalmente reaccionaria, fue condenado por corrupción. Entonces, era la manera de salvaguardar
y de conservar la mayor parte del voto de lo que es el franquismo clásico. Pero son exactamente lo mismo. Ahora, se podría decir que algo similar ocurre en la socialdemocracia, porque Podemos, ¿cierto?, se levantó como un movimiento juvenil, rebelde, qué sé yo, con una nueva concepción y anti-PSOE, pero a poco andar reconoció su zona de confort eh, al lado del PSOE y no tiene problema en estar con el PSOE. Eh, bueno, tampoco el Partido Comunista, a través de Izquierda Unida y Sumar. Eh, pero se puede decir que las emergencias de esos nuevos momentos progresistas eh, son la repetición del PSOE, tienen nexos con el PSOE, así como Vox, Ciudadanos con el Partido Popular. Vamos a ver, Podemos surge en el Estado español, es un movimiento que surge del Estado, fundamentalmente es un movimiento que surge de la Complutense de Madrid, pilotado por gente que son o funcionarios o hijos de antiguos ministros del PSOE, y es una formulación que emplea el capital para tratar de desarmar el movimiento 15M que surgió en el Estado español, como respuesta a la crisis existente en el año 2011. Entonces, un movimiento que salió en la calle llamado el movimiento de los indignados, que decían que se vayan todos, que son corruptos, que son la casta y todo esto, pasó de ser un movimiento contestatario en la calle, un movimiento que hizo que la lucha en las empresas, en los centros de trabajo, se incrementase en el año 2011, en el 2012, incluso en el 2013, el número de horas de trabajo perdidas como consecuencia de las huelgas se incrementaron por el ambiente contestatario desde la calle. Esa fue la forma que tuvo el capital de desactivar ese movimiento. Emergió una figura promocionado por los medios de extrema derecha, que era Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias lo que le dijo a la gente es: hay que depositar esa indignación en las urnas para que nosotros lo canalicemos en el Parlamento. Y ese desactivar la calle y esa indignación, meterla en las urnas en mi favor para llevar la indignación y acabar con la casta en el Parlamento, resultó ser, es la muleta del Partido Socialista, que es el partido del GAL, un partido corrupto y un partido que es, en mi opinión, el que mejor encarna el movimiento falangista en la España de hoy. Entonces, en la izquierda, bueno, en la izquierda, ¿qué es la izquierda, no? Hoy, porque yo ya creo que hoy solo se puede ser de izquierda si se es revolucionario. Porque o haces la revolución o sigues sosteniendo esto que es la reacción. Entonces, partiendo de la premisa que en España, para nuestro partido, gobierna un partido que es de derechas, o sea, no un partido, una coalición que es de derechas y que ha llevado a toda la izquierda, entre comillas, muy entre comillas de izquierda, a la derecha por el escoramiento que yo te decía antes del tablero político y por lo tanto también de la política parlamentaria, ahí Carrillo y otra gente decían una expresión, ¿no? Que el PSOE era la casa común de la izquierda. ¿Vale? Entonces, toda esta amalgama de oportunistas, vendeobreros, traidores, entre los cuales hay que incluir al gobierno actual, pues evidentemente ellos tienen en su cabeza claramente, y así actúan, la casa común. Pero es la casa común de la izquierda, es la casa común de los oportunistas para salvaguardar el régimen franquista sin Franco. Llevamos ya 50 años manteniendo su obra sin que el tirano esté vivo.
pero está presente. Nuevamente, más coincidencia con Chile, porque precisamente el Frente Amplio de Boric nace como también como la intención de llevar lo que decía la calle en el estallido del 2019 y antes también porque hubo otros años como el 2011 de marchas masivas. El Frente Amplio nace con el discurso de ser ellos los portavoces en el Parlamento eh, de esa indignación, pero a corto andar se acomodan al sistema y empiezan a legislar hacia la derecha. Y tenemos, por ejemplo, que Boric, sin que lo hubiera hecho Piñera, ¿ya? Pero sí lo hizo Boric, ha mantenido militarizada por casi 3 años y un poco más eh, a todas las comunidades mapuche, ¿ya? El Gualmapu. Y no solo eso, se vanagloria de ser el gobierno que más leyes represivas ha promulgado. Son 58 leyes represivas, entre las cuales se cuenta la ley antiterrorista, que es peor que la que tenía Pinochet, ¿eh? Porque la actual ley antiterrorista condena las ideas también, el pensamiento. Y innovó también en crear el Ministerio de Seguridad Pública, ¿eh? Y todos sabemos que no tiene nada que ver con la seguridad pública, sino que tiene que ver con la implementación de políticas contrainsurgentes. Entonces, nuevamente hay un montón de coincidencias y también, por ejemplo, lo que tú decías de la casa común en relación al PSOE. El Partido Socialista de Chile, que tiene nexos con el PSOE y son primos hermanos, qué sé yo, eh, también se define como la casa común. ¿Mm? Y también lo que tú decías con respecto a Santiago Carrillo, que se definía como socialdemócrata, hoy día la candidata chilena del progresismo, que es militante del Partido Comunista, eh, Janet Jara, ella se define como socialdemócrata, ¿eh? Siendo de militancia comunista. Entonces, es una innovación a la teoría política, pero espectacular. Ser comunista, ser demócrata, eh, ya no es contradicción, para ellos por lo menos. Pero en todo este marco político, ¿en qué situación está la clase trabajadora? Porque también acá en Chile las centrales sindicales son centrales pro empresa, pro modelo, pro Estado, ¿cierto? Y son altamente burocratizadas. No tienen, eh, digamos, la CUT, las centrales sindicales en el tiempo del estallido social fueron incapaces de llamar a un paro productivo, a una huelga general. ¿Ya? Fueron un corcho en el movimiento social. ¿Qué pasa en España con respecto a eso? Bueno, en el Estado español, la clase obrera, el movimiento comunista, es un movimiento que estamos en una debilidad importante y está como a nivel internacional a merced ideológica del capital. El capital maneja el pensamiento de la clase, ya sea a través de los medios de comunicación clásicos, ya sea a través de los sistemas educativos, el sistema educativo público o del Estado, y ya sea a través del teléfono móvil y las nuevas tecnologías a través de Internet, las redes sociales, etcétera, etcétera. Ahí la burguesía ha hecho durante todas estas décadas, no solo en el Estado español, sino a nivel general, un trabajo no solo de revisionismo histórico, mintiendo masivamente a la clase obrera, rompiendo su engarce con la historia
esto de que la clase media y la alienación de no estar, de estar desclasado, no es algo innato del obrero, no, es que al obrero lo han destrozado. Quien ignora su historia no sabe dónde está en pie ni en el presente, ni sabe cuál es su misión en la vida, ¿no? En la historia. Entonces, por un lado, el revisionismo histórico, las mentiras, han sembrado unos prejuicios y conformado un orden, un esquema que hace que unido a esto en el fondo es psicología pura, ¿no? La burguesía capte no solo con engaños el pensar, sino que manipule la conducta del proletario en general. En cuanto al movimiento sindical que hablábamos, antes hablábamos de los cambios cosméticos del franquismo y la Constitución española. Antes había lo que se llamaba el sindicalismo vertical, había el sindicato vertical del Estado, del régimen franquista, en las empresas había lo que se denominaban los jurados de empresa y ahí un Estado fascista, conciliación de clase, se ordenaba el derecho del trabajo, que era en realidad la subordinación del trabajador al burgués, ¿no? Esto, con la democracia, el sindicato vertical, hombre, no iba a haber un único sindicato, ¿no? Pues para que haya una cuestión democrática, pues está el sindicato del PSOE, que es la UGT, y está Comisiones Obreras, que en su momento fue un movimiento político y social que era una táctica del Partido Comunista de España para cambiar la sociedad, pero con el advenimiento, muy entre comillas, de la democracia totalmente entre comillas española, pues se constituye en la otra parte, en la otra pata. Si vemos, en todos los esquemas está la socialdemocracia y la derecha, republicanos y demócratas, y aquí hay Comisiones Obreras y UGT. Son dos sindicatos financiados por el Estado que conforman junto con la patronal una serie de laboratorios, servicios de mediación, etcétera, 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 mediante la concertación social. Es más, muchas veces ellos ya ni se llaman sindicatos, sino se llaman agentes sociales, ¿no? Entonces, son dos estructuras íntimamente ligadas al Estado, igual que el sindicato vertical, que en realidad todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, y por supuesto lo que hay que buscar es el diálogo social más que la lucha y la consecución de acuerdos como resultado de una lucha. Por lo tanto, llevan a los trabajadores a la desideologización y a la desmovilización y a la división. Entonces, eso, los sindicatos en el Estado español, el índice de afiliación sindical es muy bajo. Está en torno a un 12-13%. Es irrisorio. Sin embargo, las estructuras sindicales tienen, las estructuras de estos dos sindicatos no corresponden al grado de afiliación que tienen, evidentemente porque están sostenidas por el Estado, ¿no? Estamos hablando de sindicatos que defienden abiertamente el proyecto de los monopolios europeos, que es la Unión Europea. Estamos hablando de sindicatos que no se están oponiendo al incremento del gasto militar en el Estado español. Estamos hablando de sindicatos que tienen la desvergüenza de decir que en España va bien la cosa y que hay margen para que haya, que ahora está en debate, ¿no? Las 37 horas y media semanales, pero sin embargo en los convenios están firmando 1.800 horas anuales, ¿no? Entonces, son sindicatos que democratizan la dictadura del capital sin respaldo de los trabajadores y a espaldas de los trabajadores. Entonces, esa es la situación en el Estado español. La clase obrera requiere de un partido revolucionario que tenga capacidad
y que tenga influencia para cambiar el orden de las cosas. Y es ahí donde los comunistas tenemos que evaluar a dónde conduce la división y a dónde conduce el no hacer lo que tenemos que hacer, que es sentar unas bases revolucionarias, ser conscientes que mediante el sistema y los cauces del sistema no se puede conseguir nada, porque el sistema precisamente está para que no se consiga nada, y que hay que organizar a la clase obrera mostrándoles que el camino pasa por la organización popular de manera autónoma para crear órganos de poder popular en la calle y nosotros, con nuestra fuerza, imponer nuestras condiciones. Esa es la situación que nosotros tenemos de la situación de la clase obrera en nuestro país. Interesante, también muy similar a lo que ocurre en Chile. La lucha revolucionaria también tiene sus efectos, sus consecuencias, ¿cierto? Y una de ellas es la prisión política. En Chile existen alrededor de 140 presos políticos, de los cuales en su mayoría son mapuche, libertarios, anarquistas y otros compañeros que vienen de el tiempo de la dictadura de Pinochet. ¿Qué pasa con la presión política en España? Pues en el Estado español hay presos políticos comunistas, sigue habiéndolo. Salió hace unos meses Arenas, que es secretario general del Partido Comunista de España reconstituido, tras 25 años en la cárcel, pero siguen habiendo presos políticos comunistas de ese partido en la cárcel. Hay independentistas presos, hay incluso artistas, raperos presos, como por ejemplo Pablo Hasél, por decir algo que es constatable, ¿no? Que es la vida azarosa y golfa del que era Juan Carlos I, ¿no? Del que era el anterior jefe del Estado. Y bueno, y sin ir más lejos, hay unos jueces atrincherados que se niegan a cumplir con lo mandatado por el Parlamento, con la amnistía que se le hizo al independentismo catalán. Y bueno, y aun siendo muy de derechas, porque Puigdemont es muy de derechas, pero está exiliado fuera, ¿no? Entonces, la situación de represión en el Estado español es grande, y aquí, sin ir más lejos, se le han abierto causas. Aquí ahora está la Vuelta Ciclista a España y participa un equipo israelí. Entonces el pueblo se ha levantado en contra de esa participación y pide que se excluya a ese equipo. Han habido diversas etapas de la carrera esta por etapas, que han habido diversas etapas que no se han podido concluir por la presión popular. Y la Audiencia Nacional ha abierto un proceso contra esa manifestación del pueblo contra el genocidio israelí en Palestina, ¿no? O sea, la represión política existe, sigue existiendo y es una realidad. Y además, una de las medidas estrellas de la izquierda, con todas las comillas, era que iba a revertir lo que se llamaba la ley Mordaza, que no es ni más ni menos que una ley fascista para perseguir, para reprimir a la disidencia y la protesta social, ¿no? Y lleva este hombre gobernando pues 7 años y aquí la ley Mordaza sigue ahí, no se ha derogado, ¿no? Por lo tanto, sigue la ley represiva que puso el gobierno corrupto de Mariano Rajoy. Y en el fondo nos parecemos, uno de los problemas que tenemos los comunistas y los obreros en general es que no nos paramos a sentar en una mesa y a hablar, porque si hablamos cada uno de lo que pasa en nuestro sitio, vemos que el esquema es el mismo, porque el régimen es exactamente el mismo. A mí me recuerda
cuando hacemos reuniones para unir a los trabajadores de diferentes empresas, que todos dicen, no, pero mi empresario es el más hijo de puta de todos. Ahora habla otro, no, el mío es el más cabrón. No, y ahora al final, oye, el tuyo es el más cabrón, en realidad todos son iguales, pero en el fondo, una de las cosas que necesitamos para avanzar es sentarnos y con honestidad ver que estamos en la misma situación y que la actuación tiene que ser unitaria. Claro, claro. Ahora, con la emergencia a nivel internacional, ¿cierto? Y especialmente en las últimas elecciones de Europa, con el avance de la ultraderecha, qué sé yo, ha aparecido todo un discurso antifascista bastante particular, eh, que supongo también se replica en España y en otras partes. En Chile, ¿cierto? La tesis más de moda de los sectores oportunistas es que la contracción no es ya entre capital y trabajo, sino que es entre fascismo y democracia, ¿ya? Por lo tanto, para frenar al fascismo, todos se tienen que alinear detrás del progresismo en las elecciones, y eso sería una política bastante vulgar de entender el antifascismo, ¿eh? Es quien gobierna mantiene un sistema. Pero es curioso esa contradicción democracia-fascismo, porque es una democracia en un contexto, en el caso de Chile, que no es democracia, porque como ya vimos anteriormente, está dominado por toda la herencia de la dictadura. Entonces, considerar esto democracia cuando todavía está la Constitución de Pinochet es un poquito raro. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a esa contradicción? Porque eso también se expresa a nivel internacional, ¿ya? Bueno, pues nosotros consideramos que la contradicción fundamental que hoy rige el mundo es la contradicción entre la aspiración máxima de la clase explotada, que es el proletariado y es el socialismo, y el imperialismo, que es la aspiración máxima que tiene la clase opresora, la cada vez menos numerosa pero más fuerte clase opresora, ¿no? Que es el imperialismo. Esa es la contradicción fundamental. La contradicción que tú has definido muy bien entre fascismo y democracia es el que mete el capital financiero para garantizar su poder. El ejemplo más claro en este caso yo lo veo en Francia. En Francia, bajo ese patrón de o fascismo o democracia, lleva gobernando el fascista de Macron un montón de años. Y Macron es un hombre del capital financiero. Entonces, democracia y libertad son, sin lugar a duda, los dos términos más prostituidos del siglo XXI y también del siglo XX. Aquí no puede haber democracia si los medios de producción no están en manos del pueblo, si el desarrollo tecnológico no está en manos de la humanidad, al servicio del desarrollo y del progreso social. Todo lo que no sea eso no es democracia. Por lo tanto, la disyuntiva es socialismo o imperialismo. Y evidentemente, dentro del imperialismo, la democracia ya no tiene razón de ser porque la acumulación de capital es tal, la privatización del beneficio económico es tal que ya no puede reflejar la base económica imperialista otra cosa que no sea el fascismo. Y además, con el desarrollo tecnológico, el capitalismo ya vive días que no le corresponden, porque con el desarrollo tecnológico, la robotización, se anula la fundamentación del capitalismo, que es la acumulación de plusvalía, la extracción de plusvalía, porque se desajusta la composición orgánica del capital de tal manera que se pretende minimizar la parte variable del capital de la fuerza de la mano de obra. Entonces,
se va negando el capitalismo. En realidad se tiene una mayor capacidad para producir, pero cada vez va a haber una menor demanda porque la gente está siendo despojada. Realmente una prueba piloto de un imperialismo salvaje que tienen ellos en la cabeza está pasando hoy en Argentina y se está viendo. Se está destruyendo la demanda, se está destruyendo la producción. Y estoy hablando en términos capitalistas, no estoy hablando ahí en términos... Entonces, el objetivo de ellos es liquidar, y por eso, y porque están en bancarrota total, liquidar al excedente humano, ya sean con guerras, ya sean con pandemias que ellos generen. Porque yo leí una entrevista a Bill Gates, hará un par de años, y decía, esto va a terminar o en una guerra mundial o en una pandemia. Y digo, bueno, lo de la guerra mundial se puede deducir por, como él, pero el tío este, ¿por qué habla de una pandemia? Quien haya estudiado un poquito el COVID y lo que pasó con el COVID, yo tuve la desgracia de perder a toda mi familia con el COVID, y empiezas a indagar y empiezas a leer lo que decían unos y otros, no llegas a la conclusión de quién lo ha metido, pero llegas a la conclusión de que el murciélago, el pangolín no eran. Porque unos dicen que son otros, otros dicen que es uno y otros dicen que el virus es chino. O sea, alguien lo ha metido, ¿no? Entonces, aquí hay un excedente humano y esta gente piensa resolverlo por la vía de la muerte. Piensa resolverlo por esa vía. Entonces, la disyuntiva hoy es socialismo o imperialismo, socialismo o barbarie, y no hay otra. Y la forma de resolver ellos los problemas ya estamos viendo cómo es mediante la muerte, mediante la destrucción y mediante la deshumanización plena de la humanidad. Pero también, así como el antifascismo tiene su expresión oportunista, digamos, también en el campo del antiimperialismo se dan situaciones contradictorias, porque hay partidos, movimientos que concentran el antiimperialismo, o sea, el imperialismo, digo, solamente en Estados Unidos. Entonces, eh, la, la postura anti-yanqui exclusiva pasa a ser la postura antiimperialista, cuando son cosas totalmente diferentes. Ser anti-yanqui no significa precisamente ser antiimperialista. Entonces, esa visión nos dice que Europa no son estados imperialistas, sino son cualquier otra cosa que yo todavía no logro entender en qué categoría se los pone. Y más allá dicen que Putin no es imperialista, algunos piensan que Putin es procomunista, prosoviético, eh, eh, y algunos confunden el ejército ruso con el ejército rojo, eh, y que China tampoco sería imperialista. Eh, ¿Cómo se para el PCOE frente a ese debate? Bueno, el PCOE, el PCOE considera que ya lo hemos dicho, ya lo he dicho yo antes, que el mundo a día de hoy es un único mundo imperialista, es un orden mundial imperialista. Y hemos dicho que nosotros cuestionamos el frente antiimperialista porque el frente antiimperialista está compuesto por gente que sigue defendiendo lo que en nuestra opinión es el orden imperialista. Para que haya un proyecto histórico, tiene que haber una base económica determinada, en nuestro caso tenemos claro que es el socialismo, y tiene que haber un sujeto revolucionario, un sujeto constructor de ese proceso histórico, que en nuestra clase está claro que son la clase obrera, el proletariado, y ahí nosotros incluimos a los jornaleros, incluso al pequeño campesinado. Bien, entonces, el movimiento antiimperialista, por poner un ejemplo, ¿cuál es el proyecto histórico? ¿Cuál es la base económica de ese proyecto histórico? El socialismo
Para algunos lo puede ser, y de hecho para unos lo es, pero para una gran parte no lo es. ¿Y cuál es la clase? ¿Cuál es la clase constructora de ese nuevo mundo? ¿Cuál es la clase revolucionaria? Dentro de un frente interclasista. Por eso nosotros eso no lo vemos. Antes has dicho que Europa son los chicos de los recados o los limpiabotas de los Estados Unidos. Es así. De hecho, Europa, y no estoy hablando incluso en términos capitalistas, Europa ha permitido irse a la bancarrota por ser la cayuna de los Estados Unidos. Entonces, la aspiración anglosajona, norteamericana, de romper el eje Berlín-Moscú ha servido para beneficiar a los Estados Unidos y debilitar a Europa. Y son tan arrastrados que, que han llevado a sus monopolios a una situación comprometida, empezando por Alemania, ¿no? Entonces, la situación, no puede haber movimiento antifascista si no hay movimiento comunista. El antifascismo fue una expresión o una táctica del movimiento comunista. Si no está el cerebro, la táctica, si no hay ese movimiento, esa táctica está vacía, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que China, que Rusia, que los estados BRICS, ellos, sin tocar las bases económicas a nivel mundial, sí que pretenden cambiar la hegemonía y también pretenden defender sus economías, porque que el dólar sea una moneda mundial o la moneda mundial implica que los desfases económicos en el sistema norteamericano se trasladan o se exportan a otras economías. La generación masiva de dinero ficticio de la Reserva Federal se traslada en inflación a nivel mundial. Eso es una cuestión que los Estados Unidos han mantenido. Ahora, ¿por qué China, con la deuda acumulada que tienen de los norteamericanos, no hace que revienten económicamente los Estados Unidos? Porque si caen los Estados Unidos, también cae China, porque la economía mundial es una. Entonces, nosotros pensamos que la única salida que hay aquí es la del proyecto histórico nuevo, porque el proyecto histórico viejo ya está en el declive, ¿no? Ahora, por mucho tiempo se ha vendido la idea de los países desarrollados y que Europa son países desarrollados. Pero, sin embargo, cuando se produjo el 15M en España, tiempo después, Grecia, Portugal, Italia, entraron en una crisis muy profunda. Hubo protestas, marchas, qué sé yo, bastante masivas. Y si uno revisa las estadísticas, uno encuentra que en Alemania hay un 23% de pobreza, en España un 20 y algo, en Grecia igual. Entonces, llama mucho la atención que esas cifras se den en países que se consideran a sí mismos como el primer mundo, como los países desarrollados. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan desarrollado y qué tan primer mundo es Europa en ese sentido? Bueno, esto del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, esto es ¿para quién, no? Esto es como decía Lenin, ¿no? Democracia, ¿para quién? Libertad, ¿para quién? Bueno, ¿para quién? Aquí en el Estado español, sin ir más lejos, yo vivo en la ciudad, en la provincia de Sevilla, camino hacia la ciudad, vivo en un municipio, camino hacia la ciudad, hay la carretera y a mano derecha hay un conglomerado de chabolas. No sé si en Chile se utiliza este término, que son casas
o sea, no son casas, no, es hojalata, plástico, bolsas, en mitad del campo, sin alcantarillado, sin agua, sin luz, que cuando llueve se moja y se llena de fango porque no hay asfalto. Es un Ese es campamento. un campamento. Bueno, pues si allí es un campamento. Eso pasa en todas las ciudades del Estado español. Sin ir más lejos, en Madrid, las autoridades madrileñas defendiendo una operación de pelotazo urbanístico mantiene a personas en lo que se denomina la Cañada Real sin electricidad desde hace años para echarlos. En el Estado español, hoy en día, para el obrero, una vivienda es ciencia ficción. Y muchos de ellos a lo más que pueden aspirar es o a vivir con los padres siempre o a alquilar una habitación. O sea, el primer mundo, ¿para quién? Para los ricos, sí, pero para los ricos el primer mundo también es Chile, porque el rico en Chile vive bien, vive, tienen el paraíso en la tierra. Entonces, Europa, yo he estado en Alemania y en Alemania hay gente que duerme debajo de los puentes, hay gente que duerme en los parques y hace mucho más frío que en España, también, eso hay que valorarlo. Y hay gente que no tiene vivienda. Sin ir más lejos, venía antes para acá y estaba escuchando en las noticias que en Badalona, que es una ciudad que está justo al lado, en la parte un poquito más al norte de Barcelona, que hay un instituto ocupado que el alcalde, que es del Partido Popular y abiertamente reaccionario, quiere echar de ese instituto abandonado y ocupado por gente que no tiene vivienda, quiere echarlos a palos, los desalojos, ¿no? No sé si allí en Chile se llama así, pero aquí se llaman desalojos. Y Bueno, las autoridades... aquí, disculpa, se promulgó una ley que es conocida como la ley anti-tomas, Ajá. ¿ya? Que condena las tomas de terrenos, las tomas de las casas, las tomas de los colegios, anti-tomas. Bueno, pues ahí, y las autoridades sanitarias han dicho, pero ojo, no hagáis esto, porque son personas que las tenemos ahí y que las estamos tratando de tuberculosis. En el primer mundo hay enfermedades que ahora están surgiendo con más fuerza porque el grado de pobreza es mayor, digo en el primer mundo por supuestamente el primer mundo, ¿no? Supuestas enfermedades que se pensaban ya que se habían vencido. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales de la clase obrera cada vez son peores, porque el grado de pobreza cada vez es mayor. Entonces, esa es la realidad del primer mundo. Lo que pasa es que depende de dónde tú mires en el primer mundo o de lo que te muestren, pues dirán primer mundo, no. Para el proletariado, todo, yo no voy a hablar ni de primero, ni de segundo, ni de tercero, para el proletariado a día de hoy, todo es un infierno. Y lo que tiene que hacer es romper las cadenas para acabar con el infierno. Pero para el proletariado, las condiciones son ínfimas y paupérrimas en todos los sitios. Y ahora, como ellos lo saben, introducen una discusión que antes habíamos hablado. Para que el proletariado no piense que la culpa de su situación es la de un sistema o de una formación socioeconómica infame e inhumana, culpabiliza a tu hermano de clase que viene de África o viene de otros países, de América Latina o de Asia, como consecuencia del expolio a que estos canallas han estado sometiendo a esos pueblos durante décadas y décadas y décadas. Y nos echan a enfrentarnos a obreros con obreros, porque para mí un subsahariano, un marroquí, un argelino
O un chileno no es un inmigrante, sino es un hermano de clase. Y nos echan a pelear entre obreros y así no pensamos en quién realmente es el responsable y si hay algún gañote que cortar, ¿no? No sé si en Chile se dice gañote. Hombre, no nos equivoquemos, no se lo cortemos al más débil, sino a quien es el responsable de estar en de nuestra pobreza y de nuestras condiciones de vida infames. Claro, en Chile también ha aparecido todo ese discurso antimigrante y todo un discurso sobre la violencia, el narcotráfico, el tren del agua. Se culpa a la migración venezolana del tren de Aragua y por tanto Maduro y todo eso. Pero si uno revisa las estadísticas en Chile, ayer veía una, el 1% más rico de Chile eh, concentra, se lleva el 50% de la riqueza. ¿Ya? Lo que hace Chile el país más desigual dentro de América Latina, seguido por Brasil y por México, que andan entre el 49 y el 48. Tampoco son la panacea. Y Y entonces, claro, ¿ah? ahora que tú has hablado del narcotráfico, ¿Mm? que el narcotráfico es, como se dice aquí en los programas, ¿no? Otro comodín del público, ¿no? Los programas de concurso, esto dice, cuando no sabe uno algo, el comodín del público, el narcotráfico. En el Estado español, para romper la unidad que había del pueblo a finales de los 70 y principios de los 80, donde la juventud obrera estaba unida, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Con la clase a través de un movimiento vecinal que era potente, metieron la droga para romper esa unidad. En Argentina, con la entrada de Milei, el narcotráfico se ha multiplicado. La droga es una herramienta que tiene el poder para dinamitar, para frenar la unidad popular, para alienar a la juventud, fundamentalmente a la juventud obrera, pero a la clase obrera en su conjunto. Entonces, ese es otro elemento que es justificador para tomar medidas como, por ejemplo, la de Trump ahora con Venezuela, ¿no? De Claro, decir, hay que luchar contra el narcotráfico. Vamos a ver, si hay que luchar contra el narcotráfico, lo primero que tienes que hacer es mandar los barcos hacia la costa de Nueva York y de Miami y bombardear eso, porque ahí es donde se blanquea el narcotráfico, se dirige el narcotráfico. Narcotráfico son los bitcoins y el narcotráfico son un montón de mecanismos que el capital financiero blanquea y que dinamita a la claro. organización popular, ¿no? Ahora, hay autores que hablan no tan solo de narcotráfico, sino que del narcocapitalismo y del narcoimperialismo. ¿Ya? Se plantean de que es imposible terminar con el narcotráfico si no se termina primero con el narcocapitalismo y si es que no se combate al narcoimperialismo. Y en ese sentido tiene plena coherencia lo que tú dices con respecto a Estados Unidos. La idea, la CIA está metida hasta el tuétano con los bandas criminales narcotraficantes. Lo estuvo con Ochoa, está el caso de los Irán Contras, qué sé yo. Hay un montón de antecedentes que vinculan al imperialismo con el narcotráfico. ¿Mm? Sí. Entonces, claro, es un tema a considerar. Ahora, en los últimos días, eh, siendo casos geográficamente totalmente distantes, digamos, eh, en diferencia de días, en Francia se produce una protesta, un paro general bastante masivo, con alta violencia popular, con enfrentamiento con la policía terrorista francesa,
días antes, días después, en Indonesia también ocurre lo mismo, y en Nepal ni hablar, pues que se llama el Parlamento, ¿ya? Siendo el caso de Nepal distinto porque, bueno, ahí hay una guerra popular y un sector de los comunistas que impulsaban la guerra popular pactó con la burguesía y se hizo del gobierno. Y bueno, todo indica que ese ensayo traidor, ¿cierto?, terminó muy mal, ya, con esos pseudo comunistas abajo, ¿eh? Eh, ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Ya? Porque nuevamente Francia, para volver un poquito para atrás, ubica en el primer mundo con un estallido social fuertísimo y el mundo subdesarrollado también con un estallido social potente, y los dos con un contenido anticapitalista. Pues el mundo, lo que pasa es que lo viejo no muere y lo nuevo no nace. En el mundo lo que pasa es que las contradicciones cada vez son mayor, las contradicciones son enormes y el empobrecimiento cada vez y la indigencia material cada vez es mucho mayor y evidentemente los pueblos y la clase pues reacciona y es lo que está pasando. El imperialismo es un sistema que ya vive en días que no le corresponden, es un sistema que disloca todo tipo de relación, las relaciones de producción, la relación entre el sujeto y la naturaleza, que destroza la mente y deshumaniza a la mayoría de la población, y es un sistema que está moribundo y hasta que no muera, y no va a morir solo, sino que hay que empujarlo, pues esto es lo que queda y además queda con una mayor intensidad. Esa es la respuesta. No se oye. El caso más extremo de esa crisis terminal es lo que ocurre en Palestina, ¿cierto? Que Sí. ahí eh, más allá del genocidio evidente del fascismo o nazifascismo que representa el sionismo, ahí está en disputa la hegemonía en el Medio Oriente. eh, Hay un montón de intereses ahí en contradicción. Eh, pero ese genocidio se lleva a cabo a vista paciencia de las instituciones internacionales como la ONU, que es totalmente ineficaz, porque el secretario general, aparte de sacar declaraciones en papel, ¿cierto? No hace nada al respecto. No tiene ese poder de injerencia. Eh, pero aparte de eso, es un genocidio que se transmite en vivo y en directo. ¿Eh? O sea, las cadenas internacionales afines al imperialismo muestran las muertes, muestran cómo Israel asesina niños y los convierte en objetivo militar, y cómo Israel también utiliza el hambre como arma de destrucción masiva. Ujú. ¿Ya? Y nuevamente no hay respuesta con respecto a eso. ¿Qué está pasando ahí? Porque está Israel, está Siria, está Libia, que fueron bombardeados, diezmados por el imperialismo, está el Líbano, que está al borde de la crisis nuevamente. Hubo una guerra, un ataque bastante raro entre Irán y Estados Unidos. Trump llama al gobierno de Irán y le dice, mira, tal día con tal fecha te ataco.
así que saca a tu gente de ahí y lo ataca, y después Irán llama a Trump y dice, mira, tal día puede atacar tu base militar allá, no sé dónde, así que es un ataque bastante raro. Bueno, yo antes hablábamos China, algunos piensan que China no es imperialista, que Rusia no es, que el imperialismo solo es ser imperialista, ser anti-yanqui, hablábamos de eso. Lo que pasa en el mundo hoy sería concebible si existiera la Unión Soviética, evidentemente no. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, cuando se decía, era un mundo bipolar, sí, sí, pero era un mundo bipolar donde cohabitaban o coexistían dos visiones del mundo distintas. Una que aspiraba al socialismo y otra que aspiraba al imperialismo. Evidentemente, el internacionalismo proletario, la Unión Soviética, con los errores que tuvo fundamentalmente al final, lo conjugaba de una manera. Muchos pueblos pudieron emanciparse por la existencia de la Unión Soviética, incluida Cuba. Incluida Cuba. Lo que pasa hoy en Gaza es un genocidio infame, criminal, pero no menos infame y criminal y más naturalizado y aceptado siendo infame, criminal y un acto de genocidio es el bloqueo en Cuba, contra Cuba, es un acto de genocidio. Los bloqueos económicos, por ejemplo, el bloqueo contra Corea, es otra aberración, ¿no? Entonces, eso, si existiera la Unión Soviética, no ocurriría. ¿Qué pasa? Que a día de hoy hay un único orden y hay una única fuerza y entre los imperialistas se reparten el mundo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Israel y Palestina o del genocidio sionista, también hay que valorar qué situación lleva, qué pasa dentro de Israel para que ocurra esto. Porque quien crea que son por los actos que acontecen, creo que fue el 7 de octubre de 2023, es un cretino. Porque en Israel desde 2019 hasta 2022 hubieron 4 procesos electorales porque no se podían conformar gobierno. Israel va perdiendo población, no por la guerra solo, que también, sino fundamentalmente por unas condiciones económicas y de vida de ese pueblo que hacía que el proletariado no estuviera bien. Había una situación interna y además Netanyahu, aparte de ser un asesino, es un corrupto. Y una de las cuestiones que planteaba era subordinar la justicia al gobierno, al ejecutivo, para salvarse de los casos de corrupción. Entonces, la situación, lo que hablábamos antes, es una cuestión normal dentro de lo que es el fascismo. Lo que pasa es que el fascismo es bárbaro, pero es que están cargándose a un pueblo y yo antes he dicho de que ellos en su cabeza tienen resolver los problemas matando a una gran parte de la humanidad. Entonces, esa es la realidad en la que hoy vivimos. Porque además hay otra cuestión. Israel puede disparar misiles, pero determinados misiles, que son los que llegan a un medio largo alcance, esos, si los Estados Unidos no quisieran, Israel no los podía mandar, porque los satélites no son israelitas, son norteamericanos. Irán es exactamente igual, pero no son los norteamericanos los que manejan esos satélites, sino son los rusos. Entonces, en realidad hay una serie de conflictos interpuestos que detrás los que están son los que son, ¿no? Y eso es lo que hay que mostrar a la clase obrera. Los Estados Unidos solo pueden abrazar el fascismo, como lo llevan haciendo desde hace muchas décadas, y a la guerra imperialista. Los Estados Unidos tienen una deuda a corto plazo que tienen que refinanciar. Si no quiebran.
todo el tema de los aranceles, todo el tema es como consecuencia de la bancarrota económica de los Estados Unidos. Pero es que en los Estados Unidos hay un clima en el interior de preguerra civil. Entonces, muchas veces nos hacen que nos fijemos en determinadas cuestiones del tablero y no también de cuestiones internas que les obligan a ellos a hacer esas cuestiones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos queda. Lo nuevo tenemos que sacarlo a flote y lo viejo debe de morir. Y hasta que lo nuevo, es decir, hasta que los comunistas no estemos en nuestro sitio y el proletariado esté armado de la guía revolucionaria, tanto de su emancipación como de la construcción del mundo a imagen y semejanza de la mayoría de la humanidad, pues lo que nos queda es esto. Claro. Ahora, en el caso de Estados Unidos tiene 800 bases militares alrededor del mundo, no son pocas, y en América Latina son 80 bases militares. Y en ese contexto, Estados Unidos manda buques de guerra a las costas venezolanas, ¿sí? Y amenaza a Venezuela con una invasión o con un ataque. ¿Cómo se ve eso en España? ¿Cuál es la opinión que hay con respecto a eso? Porque la versión oficial es que en Venezuela hay una dictadura, ¿cierto? Y Maduro está, eh, según las cadenas norteamericanas, está involucrado con el narcotráfico y todo eso, es un criminal. Bueno, los criminales realmente están en la Casa Blanca. Maduro, pues evidentemente no es marxista-leninista, ¿no? Pero no obstante, en Venezuela hubo un proceso electoral en su sistema, un sistema que pretende desarrollar un capitalismo, en nuestra opinión, a nivel nacional y de salvaguardar o de garantizar el control sobre sus recursos a través de que no estén en manos foráneas y ganó las elecciones. A mí me hacen muchas gracias cuando hablan de las actas porque en todos los procesos electorales capitalistas, empezando por España, hay fraude. En todos. En absolutamente todo. Es más, normalmente el día de la democracia es el día de las trampas, porque es el día que más trampas se hacen por metro cuadrado. Entonces, ni Maduro es un narcotraficante y evidentemente los Estados Unidos necesitan tener acceso y el control de los recursos energéticos y naturales, de la riqueza de Venezuela. Y ese es el conflicto, no hay otro. Aquí en el Estado español, igual que se critica y que se sataniza al obrero, al pobre inmigrante, se aplaude con las orejas los reaccionarios que dirigen el país a los burgueses emigrados de Venezuela, que son directamente responsables de la subida, por ejemplo, del precio de la vivienda en Madrid, desorbitada, porque son gente rica que, entre otras cuestiones, están invirtiendo en vivienda para enriquecerse más. Entonces, lo que pasa en Venezuela, evidentemente, es un Estado, como el venezolano, que está sufriendo todo tipo de sabotaje, está sufriendo todo tipo de injerencia norteamericana, todo tipo de agresión y una situación desesperada de los Estados Unidos y que el proletariado norteamericano, en este caso, el proletariado en Norteamérica, no norteamericano, el proletariado en Norteamérica y el proletariado mundial, tenemos la misión de defender la paz en Venezuela y la mayor manera de defender la paz en Venezuela es construyendo fuerzas en nuestros estados que debiliten a la burguesía y que nos aproximen a la revolución proletaria mundial.
El proletariado en Norteamérica debe, y aquí en Europa también, ¿no? Pero en Norteamérica, socavando, confrontando al Estado norteamericano, es la mayor ayuda que le puede dar y el mayor acto de solidaridad que puede tener y la mayor contribución con la paz en el mundo y, por supuesto, con que no haya guerra en Venezuela. Porque antes, tú decías, en América Latina hay 80 bases militares. En Europa hay otras tantas, no sé cuántas hay, pero hay muchas. Y en torno a Rusia hay un montón. Y también en torno a China, ¿no? Pero cuando los pueblos, cuando el proletariado se pone en pie, esos serán polvorines que tendrán que usar los proletarios para construir su mundo, ¿no? ¿Y qué van a hacer los Estados Unidos cuando el proletariado en Norteamérica haga su contribución y haga sus ajustes de cuentas históricos? ¿Van a bombardear? ¿Van a tirar las bombas atómicas en los Estados Unidos? ¿Qué van a hacer? La clave para la paz mundial está en la revolución proletaria. Y la clave para la paz en Venezuela y para la paz con aquellos que el imperialismo norteamericano u otro tipo de imperialismo de otra nacionalidad, porque no olvidemos que en Europa, con África y también incluso con América Latina, de otra forma, pero también se cometen tropelías, ¿no? Bueno, y en África ni de otra forma, ¿no? Sino a sangre y fuego, ¿no? Entonces, bueno, como decía Mar, ¿no? El parto de un nuevo, el alumbramiento de un nuevo mundo tiene que venir con dolor, ¿no? Y son los dolores que hay que hacer o que tener para tener un mundo libre. No puede venir la paz sin acabar con quien genera la violencia. Y para acabar con quien genera la violencia, desgraciadamente, pues tiene que haber un grado de violencia revolucionaria, ¿no? A pesar de que los revolucionarios detestamos la violencia, por eso queremos el socialismo y por eso queremos avanzar hacia un mundo comunista. Entonces, todos los países que no se dobleguen, que no se muestren dichosos, gozosos y rastreros a ser saqueados como por el capital, que no sean indignos y totalmente impresentables, deshumanizados, como por ejemplo Milei, que es un ser despreciable y un vendepatria y un ser totalmente deshumanizado, capaz de quitarle, porque esa es otra, ¿no? Que no se dice mucho o lo suficiente, ¿no? Estamos hablando de que le quita a los enfermos del cáncer la medicación paliativa, que maltrata a los discapacitados, que condena a los jubilados al hambre. Esa es la barbarie que se está viviendo y eso es otro ataque, eso es otra guerra social que están padeciendo los argentinos y es un dinero que se están llevando los norteamericanos porque lo que le haya prestado el Fondo Monetario Internacional ya está en los Estados Unidos porque está saliendo de Argentina, ¿no? Que no prestan nada y endeudan a los pueblos, que es la soga que justifica todos los atropellos. Hoy en día toda la deuda es ilegítima, los pueblos no tienen que pagar ninguna deuda porque malviven, malvivimos. Pero, disculpa, en los 80, no me acuerdo si fue el 85 por ahí, hubo un congreso en La Habana Sí, por el no pago de la deuda externa. sí. ¿Ya? Pero curiosamente ya son muy pocos los que mantienen la bandera del no pago de la deuda externa en alto. Claro, pero desde el 85 al 2025 pasó una cosa en 1991 que es cardinal, que cayó la Unión Soviética. Mm. El mundo cambió por completo. Entonces, antaño se defendían unas banderas mucho más justas, mucho más lógicas. Hoy hay un circuito mundial financiero y quien se sale de ahí pues está obligado a condiciones leoninas.
¿no? Entonces, claro, ellos juegan con eso, pero juegan con eso porque no se plantean romper eso. Porque quien lo tiene, porque además hay una cuestión, sin ir más lejos, en Argentina el propio peronismo fue el que aceptó seguir manteniendo una deuda ilegítima que había contraído Macri con el Fondo Monetario Internacional. Son los supuestamente de izquierda los que asumen esa lógica, ese mercado financiero y, en definitiva, ese orden mundial. Y nosotros, evidentemente, tenemos que romperlo. Entonces, ese es el escenario, ¿no? Y desde el 85 al 2025 es que es otro mundo en todos los aspectos, pero sin embargo es un mundo que muere y que mientras no se construya lo nuevo, pues estamos a merced de lo viejo. Y lo viejo es la barbarie que se expresa en Palestina, que se expresa en Cuba, que se expresa en Venezuela, que se expresa en África, que se expresa en la propia Argentina o en los propios países de América Latina o en países de Europa, ¿no? Porque vamos, España, ya te digo yo a ti, que el Estado español no está para tirar cohetes. Portugal tampoco. En Francia ya estás viendo lo que hay. En Alemania dice el gobierno que el estado del bienestar, como si para alguna vez los obreros tuvimos bienestar, ¿no? Pero que el estado del bienestar no es sostenible y que hay que recuperar el servicio militar. Lo están diciendo claro. Aquí vamos a la guerra, vamos a matar a los obreros y los obreros deben de morir en la guerra. Lo están diciendo muy claro y esa es la fotografía del mundo y eso es con lo que cualquier hombre o cualquier mujer con un mínimo de humanismo, todavía más si es marxista-leninista, tiene que combatir con todas sus fuerzas para cambiar y convertir el mundo en un lugar habitable y en un lugar que esté el ser humano en el centro de absolutamente todo. Muy interesante, compañero. Estamos llegando al final de la entrevista. ¿Ya? Ha, ha sido extremadamente paciente con tanta pregunta. Me ha pasado Y, muy rápido, ¿eh? y las respuestas han sido sumamente interesantes, da, sirve mucho para tener una imagen precisa de lo que está ocurriendo, especialmente al otro lado del mundo, en Europa. Y sorprendentemente son muchas las coincidencias. ¿Eh? Cualquiera puede pensar que son diferencias enormes, pero por lo visto son más las coincidencias y la cercanía entre los procesos y las realidades de allá y de acá, que la verdad que ayuda mucho, ¿cierto?, eh, para visualizar estrategias y tácticas y programas que van a tener muchos puntos de coincidencia, ¿ya?, de similitud y, claro, las diferencias van a ser según las cuestiones específicas de cada realidad. Eh, yo lo quiero dejar amarrado, invitado para próximas entrevistas, ¿eh? Más adelante, eh, para que veamos qué está pasando en el mundo, qué, qué ocurre con el proceso kurdo, ¿cierto?, en que el PKK se autodisuelve, entrega las armas, qué ocurre con Turquía, con los 10.000 presos políticos que hay, que también es un régimen fascista, pero Erdogan se las trae también. Las prisiones turcas son horribles. Y ver cómo este caballo desbocado de Trump eh, continúa. ¿Eh? Continúa, hay un montón de juicios, procesos, hay acusaciones de todo tipo. Y ver cómo se desarrolla la relación de los Estados Unidos con China, la, la guerra en Ucrania, los drones que estuvieron en Polonia, no sé,
que fueron derrumbados, eran drones rusos. ¿Qué va a pasar con la injerencia europea en Ucrania? Entonces hay hartos temas que conversar y espero tenerlo nuevamente en entrevista en este canal de la América Rebelde. Claro que sí. Yo, como tú antes has dicho, yo me dejo que tú me amarres, aquí amarrarse para, para próximas entrevistas. Hay que amarrar porque si no se escapa. ¿Eh? Claro, si me amarra no se escapa. Yo creo que la mayor diferencia que hay entre, por ejemplo, vosotros y nosotros, en lo que la lucha de clases después se manifiesta de una forma, de otra, pero en esencia es exactamente lo mismo. La mayor diferencia es que cuando en vuestro país es verano, aquí es invierno, y cuando aquí es verano, allá es invierno. Esa es la mayor diferencia, creo yo, que hay entre nosotros. Pero bueno, estáis en el hemisferio sur, sois el sur del sur, ¿no? Claro, Y claro. nosotros estamos en el hemisferio norte. Pero salvo esa cuestión geográfica en el aspecto social y de la lucha de clases, tenemos, como durante toda esta entrevista se ha visto, muchas más similitudes que diferencias. Y por eso, como somos solo una única clase, solo puede haber una vanguardia de esa clase y solo hay una ciencia emancipadora para esa clase. Por eso, los que tenemos conciencia de que hay que cambiar el mundo, tenemos que tomar medidas, dejar soberbias, dejar egolatrías, dejar todo, porque no estamos haciendo nada, y construir lo que nos corresponde construir, que para eso se supone que tenemos un mayor grado de conciencia. Así es. Muchas gracias, compañero. Espero que A el ti. PCOE siga avanzando, luchando contra viento y marea. Son tareas titánicas y estoy seguro que va a avanzar y va a crecer su incidencia y su poder obrero. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo pronto en otra entrevista. Muchas gracias a ti. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.